estudios está Pablo Chaliú, es economista, dirigente empresarial, presidente del Consejo de Empresarios Nacional. Hola Pablo, buen día. Maximiliano Lecchi, todo el equipo de Radiosónica te saludan, gracias por venir a la radio. Por favor, gracias a ustedes, buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo ves la economía argentina hoy? Muy mal, la veo muy mal y sin perspectivas. Estamos orillando una crisis y quizás eclosione la crisis en el corto plazo. La veo muy complicada, veo el gobierno además desorientado, insistiendo en recetas que no le dieron ningún resultado. Desde hace 3 años vienen tratando de hacer algo, ese algo no los lleva a buen puerto y cuando no los lleva a buen puerto, en vez de rectificar, siguen por el mismo camino. Así que estamos en una situación muy complicada por 2 causas. Porque la economía está mal, pero también porque el gobierno insiste en recetas que nos llevan a cada vez peor. ¿Son las recetas de la década del 90 recargadas? Son las partes de la... A ver, uno de los problemas más graves que tiene este gobierno, yo digo que es el origen de todos los males, es que los supuestos que adoptó Macri como fundamento de su política son supuestos muy equivocados. Uno de los supuestos fue creer que el mundo estaba repitiendo la misma situación internacional que en la década del 90. Aquella situación de exuberancia, de la globalización, del liberalismo, cuando en realidad era un mundo que se estaba cerrando. Pensó que este era un mundo donde los recursos financieros eran ilimitados para los países en desarrollo, cuando en realidad era un mundo en el cual se estaba acabando el dinero fácil y las tasas de interés bajas estaban subiendo. Entonces implementa políticas en base a esos supuestos, otros también muy equivocados, que hacen al país extremadamente dependientes de los flujos financieros externos y de las corrientes comerciales que se esperaba que iban a aparecer y que no aparecieron. Así que sí, de alguna manera es como si hubiera querido Macri hacer una revival de los 90, cuando las condiciones internacionales de ninguna manera apuntaban hacia esa dirección. Uno tiende a pensar, Macri no sabía que iba a pasar lo que sucedió. Macri apostó a otra cosa, pensó que jugando de alguna manera a lo financiero iban a terminar viniendo después inversiones de más largo plazo, porque, a ver, yo me pongo del punto de vista del votante y hasta me pongo del punto de vista del analista político o del periodista. Si esto iba tan mal, es lógico que Macri no va a renovar el año que viene. Entonces, ¿qué está esperando Macri? A ver, yo no sé lo que está esperando. No, porque uno dice, si no va a renovar, entonces, ¿qué pretende? Yo sé lo que está esperando la gente, el país. La gente del país está esperando que esto cambie, porque está muy mal la situación. Yo creo, hay otro problema ahí en el presidente, que él insiste que es el único camino. La verdad, eso está muy mal. Porque, a ver, él puede pensar que sea el único camino, pero a todas luces no es el único camino. Hay muchos otros caminos. Bueno, quizás hay gente que crea en eso que dice el presidente, lo dice el presidente, todavía tiene alguna clase de repercusión positiva en algunos sectores, y esa insistencia de él es el único camino, posiblemente convence a alguna gente que lo sea, pero está mal lo que hace el presidente, porque no es el único camino. Hay caminos que son peores que este, parece mentira, ¿no? Pero hay otros que son mucho mejores. Entonces, el presidente debería decir, para mí es el camino, pero no es el único camino. Yo creo que eso está engañando a la gente y eso no es bueno, es malo.
¿Qué va a pasar después? Se lo hago a todos los diputados, senadores, funcionarios que vienen. Tenemos garantizado el financiamiento hasta diciembre del año que viene, después de las elecciones, después por el acuerdo de política económica que el gobierno quiso cerrar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa en enero del 2020? ¿Cómo nos financiamos si la economía no crece y no podemos pagar? A ver, primero, ese es el mayor problema de la economía. Aunque sea un problema muy grave, yo diría no es el mayor problema de la economía. El encontrar financiamiento no es el mayor problema de la economía. Eso que se dice que está asegurado el financiamiento hasta el 2019 es una cuenta que han hecho. O sea, yo podría haber hecho la cuenta de otra manera y le hubiera dicho, no, mirá, me parece que están faltando acá. O sea que es opinable. Ahora, yo le digo, no es el mayor problema. Yo sé que hay mucha gente que está pensando en el default, porque si usted no tiene la plata no puede pagar. Pero la verdad es que hay otros problemas que se nos vienen mucho más rápido y yo le diría de una magnitud todavía peor que el default. Esta recesión que está viviendo el país es una recesión, yo le digo, no tengo memoria de esa recesión en las últimas décadas. Y todavía no vemos lo peor de esa recesión. Acá se ha implantado un cepo monetario sobre las empresas que hacen que la situación de las empresas sea muy grave. Dice que las empresas están teniendo aumento de costos, porque por las tarifas, por el tipo de cambio, por la nafta, el combustible, pero no pueden trasladarlo a los precios. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacen? No las pueden absorber tampoco. Tampoco pueden recurrir al financiamiento que podrían recurrir porque están pagando tasas de interés. O sea que tenemos que tener mucho cuidado porque está comprometida la base material de la economía argentina. El equipo de capital de la economía argentina está comprometido y eso es muy grave. Daniel, querías preguntar. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntar, lo que vimos viendo hasta ahora es una inflación que viene subiendo y subiendo, los precios suben y suben. Lo que usted dice que ahora no se puede trasladar a precios, que ya no se va a poder trasladar más, ¿eso implica que ahora lo que vamos a empezar a ver es cada vez más cierre de empresas, pymes, locales de calle y demás? Claro, por supuesto. Eso es lo que estábamos tratando de explicar. Porque si una empresa tiene aumentos de costos muy importantes, tiene dos posibilidades. Los absorbe, pero si los absorbe pierde capital. Se le está descapitalizando. ¿Cuánto tiempo puede aguantar eso? Puede financiarse, pero ¿a qué tasa se va a financiar en el circuito financiero? ¿El 80, 90%? No hay manera de pagarla. Puede trasladarla a precio, pero ¿qué pasa con el mercado? No existe el mercado. Entonces, esta es una situación prácticamente imposible de resolver. Entonces, este es el problema de base. Y fíjese que agrava todavía mayor una cuestión. Se habla de la desocupación y efectivamente vamos a tener desocupación en aumento y ya vamos a estar superando el 12-13%. Pero hay otro problema. Las empresas para subsistir pagan menos salarios. Tratan de buscar de alguna manera, incluso con el personal, de no pagarles el 100%, de pagar el sueldo básico, y mucha gente va a aceptar eso antes de verse en la calle. Pero eso, ¿qué otro efecto tiene? Que vuelve a caer la demanda y el consumo, o sea que estamos en una espiral, yo diría un círculo vicioso, recesivo. Una situación realmente muy complicada que hay que salir lo antes posible de esa situación. Luciano. Le quiero preguntar por cómo ve el tema del bono de los 5.000 pesos que está negociando el gobierno, porque lo que consultábamos acá en la radio era una cuestión de que es negativo quizás para las empresas que no están teniendo los ingresos y obviamente también es negativo para los trabajadores que han tenido una muy alta pérdida salarial. ¿Qué pensamos? A ver, el bono de 5.000 pesos no compensa el deterioro salarial, empecemos por ahí, ¿no? Es una especie de regalo de fin de año, en fin, para muchos es importantísimo. El problema es que las empresas no la pueden pagar. Ahora, fíjese qué interesante, ¿no? En un primer momento dijeron, esto va a ser obligatorio para el sector privado, pero no para el sector público.
Qué extraño, ¿no? Claro, sí, te haces el vivo con el dinero ajeno y el dinero que Claro. tenés que poner vos. Decimos y volvemos a decir que hay que hacer un ajuste del sector público. Pero la verdad que el que se está ajustando acá es Claro, el sector privado. Claro. Y esto es realmente paradójico y no sirve para nada. Sanderis, este muchacho muy distinguido, pero sigue siendo un muchacho que han puesto como presidente del Banco Central, ha dicho, bueno, yo voy a secar la plaza de tal manera que no haya pesos para comprar dólares. Pero se olvidó el muchacho de decir que al mismo tiempo no hay plata para pagar los salarios, no hay plata para comprar la comida, no hay plata para pagar los impuestos. Con lo cual es el perro que se muerde la cola. Porque ¿de dónde va a sacar entonces la posibilidad de equilibrar el presupuesto del gobierno? No tiene posibilidad de hacerlo. Complicado. Hablamos de la inflación, hablemos de la gente, de la situación social que se vive en la calle, que está muy difícil. Se vieron ayer los movimientos sociales en la 9 de julio. ¿Cómo hace la gente para llegar a fin de mes? Que algunos no llegan al 15, no llegan al 20, una familia con 2, con 3 hijos, montos de dinero que tienen que superar los 25 sí. mil pesos como en para una familia poder base. vivir, ¿no? Como para poder... ¿Cómo hace? Y bueno, ¿Cómo no pueden, llegan? no pueden. Pero por eso volvamos, si me permiten un poquito, cuando el presidente dice este es el único camino, no es el único camino. Y este camino nos lleva a una tragedia social, a un sufrimiento de la gente, de las empresas, que hay que evitarlo y que no tiene por qué ser así. Entonces, ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo hace la gente para llegar? No llegan. No llegan, consumen. No consumen. Entonces estamos en una situación muy complicada. Esperemos que esto no dé lugar a situaciones muy complicadas en lo social, Sí, claro. que podemos tener, como ya ha vivido el país muchas veces. Ojalá que no sea así. El tema de impuestos, ¿por qué han aumentado tan desproporcionadamente para la gente? Es extraordinario, ¿no? Porque este gobierno que dijo, yo no voy a poner retenciones, puso unas retenciones payasescas, digamos, porque pone 4 pesos de retenciones es medio tonto, porque no se hace así, se pone un porcentaje de la venta, pero nunca una cantidad fija. Duhovne dijo, bueno, esto yo pongo una cantidad fija para que la inflación vaya, digamos, comiendo el impuesto y dentro de poco el impuesto deja de existir, una cosa media, si se me perdona, payasesca. Fíjense que dijeron, no vamos a recurrir a aumentar el impuesto a los bienes personales, están aumentándolo ahora. Nosotros siempre propusimos, un grupo de economistas que alertamos que esta situación iba a ocurrir desde muy temprano, propusimos, bueno, muchachos, ¿por qué no restituyen los impuestos? Pero, ¿sabe? Y ellos están haciendo eso ahora y parecería que eso fuera una solución, pero no es una solución. Porque lo están haciendo en un ambiente recesivo. Encima de que no hay dinero, encima que la gente ve peligrar su puesto de trabajo, encima que en vez de cobrar el 100%, como estábamos diciendo, en muchas empresas empiezan a pagar del 75, del 50%, encima de todo eso ahora aumentan los impuestos. Es un disparate. Los impuestos solo se pueden aumentar cuando usted tiene una política de fuerte reactivación del aparato productivo. Pero cuando usted tiene una situación de recesión, intentar aumentar los impuestos realmente es disparatado. Ahora te hago una pregunta política. ¿Crees que el propio gobierno puede corregir el año que viene, sea con Macri, o sea con Vidal, o sea con otro candidato, o se necesita otra política económica de otro partido político, de otra ideología, de otra visión, para que esto cambie? Bueno, volvemos entonces. El problema original está en la ideología. El problema original está en las bases doctrinarias de estas políticas. Por lo tanto, no hay ninguna solución si se quiere volver a aplicar esta ideología de nuevo. Podemos cambiar alguna política,
hacer que la política de tasa de interés no sea tan explosiva y tan perniciosa como esta del 100% de interés anual, porque, cuidado, se dice que las LELIQ pagan el 65, el 70, y no es así. El costo de las LELIQ es 100% anual, porque se capitalizan semanalmente. Se puede haber cambios de política, yo diría homeopáticos, pero si no se cambia la ideología de base, si no se reconoce que hay que cambiar la política de ingreso, que hay que volver a poner plata en el bolsillo de los asalariados, de la gente que menos tiene, que hay que hacer una política industrial de expansión, si no se cambia de raíz las políticas, no hay ninguna solución posible. Bueno, ¿y el tema del dólar está contenido o es recién estabas diciendo, es una bomba que se pudo contener pero que en cualquier momento puede estallar? Pero el dólar, a ver, ya a esta altura el partido tiene escasa importancia. O sea, sí, el dólar está contenido, ¿por qué? Porque se está volviendo a la política Sturzenegger. Altas tasas de interés con el respaldo del fondo, aparece el carry trade, viene gente y dice, bueno, acá muchachos, con Sturzenegger decía podemos ganar 3, 4% en dólares mensuales, lo cual era un disparate, y ahora están diciendo podemos llegar a ganar 7, 8, nos están regalando 7.7 u 8% en dólares por mes, lo que se gana en 2 años. Claro, te dice que extraordinario esto, sí, ¿quién va a pagar esto? Nosotros vamos a tener que pagar esto. Entonces, está contenido de una manera absolutamente artificial que hace que todo lo que estamos hablando de la hiperrecesión que tenemos, de que las empresas no encuentran crédito y si encuentran crédito no lo pueden pagar, eso sea, digamos, las razones por qué está contenido el tipo de cambio. Bueno, Pablo, la verdad que te agradecemos muchísimo por haber venido a Radio Sónica, ha sido muy amable, muy gentil. Esperemos que tu vuelta sea mejor que tu venida a consecuencia del tránsito. Bueno, dale. Te agradezco a vos y a ustedes. Pablo Chaliú es economista, dirigente empresarial, presidente del Consejo de Empresarios Nacional en el arranque aquí en Radio Sónica.